vamos a tener una siguiente ponencia que estoy encantada con darle paso a nuestro querido Henry con los micrófonos y las cámaras para poder deleitarnos con su conocimiento. Adelante, Ana. Bueno, como segunda ponencia lleva por nombre Paul Ekman y las microexpresiones faciales de las emociones. Nuestro ponente es Henry Magistasic Arellano, él es de Ecuador. Les voy a hablar brevemente un poco sobre su semblanza curricular. Él es egresado en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, de la sede de Ambato. En cuanto a su campo de experiencia, él fundó un proyecto salesiano Granja Don Bosco en Ecuador, en donde se da atención primariamente a dos colectivos. Están precisamente destinados a niños y a niñas adolescentes con procesos fuertes de callejización y se encuentra en acogida a niños y niñas adolescentes en situación de vulnerabilidad que viven, en sus hogares en zonas rurales en su mayoría. Por otro lado, Henry brinda atención psicológica, psicoeducación y primeros auxilios al personal militar en servicio activo dentro de las instalaciones de la Fuerza Terrestre. Y él brinda la atención en la Escuela de Fuerzas Especiales del Capitán Alejandro en Ecuador. Y sin más, Henry, te cedo la palabra, que seas bienvenido. Un gusto tenerte aquí. Parece que ya se compartió la pantalla. Sí. Bienvenido, Henry. Muchas gracias. Espero se me pueda escuchar para dar inicio. Listo. Muy amables. Gracias por la oportunidad aquí en este primer congreso. Bueno, voy a pasar a dar una pequeña introducción acerca del tema que en mi lugar se va a exponer. Es acerca de Paul Ekman y las microexpresiones faciales de las emociones. Paul Ekman es un psicólogo, es sociólogo, es antropólogo que todavía sigue con vida. Lleva una investigación de las microexpresiones que ha sido un trabajo totalmente arduo dentro de su investigación como una autoría original. Ekman lo realiza en una tribu que lleva a interpretar varias de las que son las expresiones de las emociones, que no se rigen por la cultura, sino que son universales, teniendo un origen biológico. Más adelante se explicará el por qué. Ekman nos dice que la lectura de rostros ha sido un apartado del lenguaje corporal. El lenguaje corporal ha sido parte de las herramientas que pueden utilizar todos los que son profesionales dentro de la psicología, pero no ha sido tan puesto en práctica la lectura facial e incluso también existiría un cierto desconocimiento por lo que son las microexpresiones faciales. Dentro de esto, ¿quién es Paul Ekman? La siguiente diapositiva, por favor. Ekman, la anterior, por favor, disculpa. La anterior, exacto, gracias. Ekman es un experto en lo que son las expresiones y la psicología de la emoción. Ekman ha obtenido un premio de lo que es a la contribución científica por la Asociación de la Psicología Americana, APA, dentro del 91. Ha tenido varios premios también dentro de lo que es la investigación científica en varias ocasiones, empezando desde el 71, pasando hasta la última que ha sido el del 2004. Ha sido también nombrado como una de las 100 personas más influyentes en el mundo por la revista Times. También ha obtenido el 15º lugar entre los psicólogos más influyentes del siglo XXI. Ekman ha sido uno de los científicos que ha estudiado todo lo que se refiere a las microexpresiones. Se ha fundado totalmente dentro de esa, teniendo inclusive un sitio de entrenamiento para las microexpresiones en Estados Unidos. La siguiente página, por favor. Ekman
ha prestado ayuda a lo que son diferentes instituciones gubernamentales. Dentro de estas instituciones gubernamentales se encuentra la CIA, que es la Agencia Central de Inteligencia, también con el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. También ha prestado sus servicios y su conocimiento con el Buró Federal de Investigación, o el FBI, que podemos conocer. Todo el aprendizaje y todo el conocimiento que Igman ha impartido también ha sido llamado dentro de asuntos que se involucran con lo que es la ley, con abogados, con fiscales. También ha sido llamado por jueces, por miembros de la policía estadounidense, fuerzas armadas estadounidenses también, y Marines y Naval, además de ciertas corporaciones, instituciones también que rigen a lo que es talento humano. Se utiliza también mucho aquí para la selección de personal. Algo curioso también del trabajo de Igman, una siguiente diapositiva, por favor, es que las emociones lo han llevado a que Disney, Pixar, también como la industria de animación Light and Magic, ha utilizado bastante lo que es el estudio de las microexpresiones, de lo que es el estudio emocional. Dentro de unos ejemplos están en las películas de Toy Story, Monsters, Buscando a Nemo, la última que ha sido tal vez Inside Out o Intensamente, ha sido asesoradas por Paul Ekman y otros psicólogos más, pero la que particularmente dirigió o ha encabezado Ekman es la serie que fue estrenada por Fox, que se titula Lie to Me o Miénteme. Esta serie, si gustan verla, tal vez conocer un poco más, se encuentra en internet. Se encontraba también dentro de los primeros 10, dentro del top 10 de Netflix también, por ser un impacto documental y también de una serie de persecución criminal. Ahora la utiliza mucho lo que es la Universidad de Pittsburgh. No se deja pasar por alto lo que es la industria de EA Games. Lo utilizan dentro de sus juegos al poner las expresiones en las historias de un solo jugador. Digamos también que ha existido la participación para lo que son juegos de fútbol americano o fútbol soccer. También utiliza dentro de una configuración informática en SALT y también en Apple, con lo que es el reconocimiento facial también, para poder utilizar, como ahora se conoce dentro de lo que es iOS o Android, un desbloqueo de los teléfonos que ya son ahora ya en la actualidad. Anterior a esto se utiliza lo que es la huella dactilar y también un desbloqueo por reconocimiento facial. Entonces, Apple ha utilizado mucho lo que es este sistema que ha implementado Ekman dentro del reconocimiento facial. La siguiente página, por favor. Dentro de lo que es la investigación de Ekman, viaja a una tribu en Nueva Guinea con la idea de Margaret Mead, que dice que los seres humanos aprendemos los gestos y las expresiones a través del contacto visual y varían en función de la cultura. Indica que la cultura tiene mucho que ver con lo que es el aprendizaje de las emociones. Sin embargo, Ekman, al realizar una investigación de campo en Papúa, que esto queda en Nueva Guinea, al contrario de las creencias de algunos antropólogos, tal vez si se me saltó, Margaret Mead fue antropóloga, encontró que Davidson en el 94 menciona que las expresiones faciales de las emociones no son determinadas culturalmente, sino que son universales y tienen por consiguiente un origen biológico, tal y como lo planteaba la hipótesis
de Charles Darwin. Charles Darwin, dentro de su trabajo, indica que las expresiones humanas son innatas y por tanto universales en todas las especies. Con esto, Ekman, al ir a su investigación dentro de Papúa, tendría que confirmar si la hipótesis de Darwin era acertada o no. Debemos recordar que en aquel entonces no existiría tal vez los recursos tecnológicos necesarios para poder tener una evidencia que se pueda corroborar. Aquí Ekman primero realiza un experimento en Estados Unidos con personas de diferentes países, entre ellos de Estados Unidos, de Cuba, de Chile. Los reúne para evidenciar su rostro, de cierta manera, al indicarles reactivos que puedan mostrar alegría, terror, que puedan mostrar tal vez desprecio o tristeza. Pero se daba cuenta que dentro de los resultados que arrojaba esta investigación, él no tenía mucha diferencia, no existía una diferencia en la que ya sostenía que personas que están civilizadas ya estaban predispuestas a reaccionar de cierta manera a un estímulo. No tenía completamente dada la certeza de qué es lo que sucedía con esas expresiones. Así que a la edad de 30 años, Ekman viaja a Nueva Guinea y pasa dentro de su vida 2 años conviviendo con esta tribu. Pasa conviviendo 2 años con esta tribu, dentro de las cuales empieza a tomar diferentes filmaciones, grabaciones, fotografía, pero al tener la idea de que estas personas no pueden o no han ingresado tal vez a una sociedad o a una civilización, no tenían los recursos que ahora se tiene dentro de lo que es la ciudad, una tribu completamente apartada, donde no existía, los recursos eran totalmente escasos, inclusive el contacto ha sido muy deficiente. Se dice que la tribu de Papúa fue como catalogada la más cercana a los aborígenes de la edad de piedra. Es una de las tribus más antiguas que existían. Entonces fue uno de los sectores o de las zonas con mayor riqueza para poder realizar esta investigación. Ekman únicamente lo que había dicho a su traductor para poder realizar esta investigación es que los habitantes de esta tribu solamente puedan expresar o contar diferentes anécdotas que a ellos les sucedían, que tengan, que de esta manera podían confirmar las personas que entre ellos pueden detectar emociones al mirar su rostro. Esto quiere decir que si alguien conversaba, digamos que una experiencia de casa, la expresión que reflejaba el receptor puede ser tanto de sorpresa o de felicidad o de ira o de tristeza, de acuerdo al discurso que daba el emisor. Suponiendo un ejemplo, en una temporada de caza, pudo lograr un alimento para toda la tribu, el receptor podría mostrarse feliz, contento, porque existe ya el alimento para toda la tribu, para la comida, para su familia. De esta manera, Ekman iba reconociendo las expresiones que denotaban de cada una de las personas, de cada uno de los individuos. Entonces, Ekman clasifica unas emociones básicas dentro de esta investigación. Nos pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Da una clasificación de emociones básicas, teniendo, por ejemplo, en el número 1 lo que es la ira, seguidamente el miedo,
el disgusto, la sorpresa, la alegría y la tristeza. A estas emociones, claramente en la imagen podemos observar que en la ira tiene una tensión característica dentro del rostro. En el miedo igualmente existen zonas que están tensas. De igual manera en el resto de emociones que podemos observar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la ira podemos ver que tiene el ceño, no tiene tenso, igualmente que el miedo. Pero la diferencia que podemos ver en la parte superior, en la zona superior, es que de la ira al miedo hay una pequeña, se podría decir, una tensión no tan grande. Digamos que en la ira hay mayor tensión que en el miedo. A esto Ekman lo iba clasificando. Es decir, Ekman clasificó emociones básicas estudiando cada parte del rostro. Ekman estudia el rostro en 3 diferentes zonas de manera horizontal, empezando por la parte superior, que es la zona 1, en la zona media y en la parte inferior tenemos lo que es la boca. Entonces, con cada parte del rostro que ejecutaba una emoción, Ekman, dentro de todas las cantidades de fotografías, la cantidad de evidencia que él pudo captar, ve que existe unas combinaciones para poder tener una lista de más de 3,000 expresiones que el ser humano puede tener inconscientemente en el momento de expresar una emoción o en el momento incluso de ocultar una emoción. A eso Ekman lo llamó microexpresiones. Entonces, aquí Ekman clasifica de la zona superior ciertas combinaciones que con la zona media y con la zona inferior pueden dar resultado a una de, por ejemplo, de las emociones básicas, a un miedo, a un disgusto, a una sorpresa. Así, Ekman se especializa o le llama más la atención la atención en lo que es el detectar el engaño por medio de las expresiones faciales y cómo poder detectarlo con lo que es las microexpresiones. Hay una cierta diferencia en lo que es una expresión y una microexpresión. La siguiente lámina, por favor. Listo. Paul Ekman nos dice que una expresión, una expresión facial, dura entre 2 a 5 segundos. Claramente nosotros podríamos darnos cuenta, digamos, al momento de tomarnos una fotografía, de que nos dicen que nos tomemos una fotografía o el tomarnos nosotros mismos y ahora una selfie. Que sonriamos. No podemos sostener esa sonrisa por más de unos 5 segundos. Empiezan los músculos tal vez a tambalear o ya no se acomodan los músculos del rostro. Entonces tiene que el rostro volver a relajarse o como Ekman nos describe, poner en una posición neutra al rostro para que nuevamente se relajen y sonreír nuevamente. Esto sucede, digamos, hoy en día, un ejemplo totalmente claro. La microexpresión, Ekman nos dice que dura un 25avo de segundo. O sea, esto quiere decir que se lo puede observar en un 0.05 microsegundos. Esto es el tiempo que dura una microexpresión. A los profesionales o a quienes están entrenándose para poder detectar estas microexpresiones, dentro de la primera instancia hay personas que lo pueden tener una detección innata, o sea, pueden identificar estas microexpresiones o cuando se ríe, cuando llora, cuando está triste, deprimido.
más rápidamente que alguien que no haya sido entrenado. Con el sistema de Igman, ahora se puede realizar un entrenamiento también para poder tenerlo como una herramienta dentro de lo que es una consulta, digamos, en clínica, o también para una selección de personal en lo que es industrial o organizacional, o inclusive también para lo que es una educativa con dentro de estudiantes de secundaria o superior universitaria. Lo utiliza de manera muy crucial dentro de una primera impresión diagnóstica, ¿de acuerdo? A estas microexpresiones, Igman, la siguiente lámina, por favor. Igman saca una tabla de expresiones que la denomina FACS, que es Facial Action Coding System, un sistema de codificación de acción facial. Nosotros podemos observar que dentro de la primera imagen tenemos el miedo, que se combina con un miedo, nos da como resultado esa expresión, o la combinación de estar disgustado con miedo, por ejemplo, en la tercera, tenemos otro tipo de expresión, o el tener miedo con algo divertido, también nos arroja otro tipo de resultado, o algo neutro con miedo también. Nos vamos dando cuenta de que cada uno de los rostros va teniendo una característica diferente. Es como ver la transición desde el color negro al blanco. Podemos notar que dentro de esa transición va a existir un tono más claro, opacándole al negro. Existe un gris más claro, hasta llegar a la brillantez del blanco. Igualmente, por ejemplo, dentro de estos se mezclan cada una de las expresiones. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos lo que son los AU o las unidades de acción. Aquí son las zonas a las que me refería anteriormente, que Igman las va clasificando, teniendo de inicio, por ejemplo, una mirada neutral que tiene los ojos y las mejillas relajadas, no están tensas, que a diferencia del AU1, que están las cejas elevadas hacia arriba, a diferencia del AU2 también, que están en contraposición del AU4, podemos ver únicamente en esta zona superior, en los ojos, que existen diferentes tipos de indicadores, de características. Cada uno puede darnos ya tal vez una idea de qué emoción podría darse o de qué emoción tal vez trataría de expresarnos a alguna persona, solamente con la mirada. No solamente es con los ojos, sino también con los párpados, con las cejas, con el ceño, inclusive también con la frente o la parte superior de la nariz también. En la siguiente lámina podremos observar que estas unidades de acción nos refiere a otra zona, que es la zona inferior del rostro. Por ejemplo, en el AU9 tenemos lo que es la nariz, o en el AU10 tenemos los labios un poco levantados. En el AU11 hay un poco más de elevación de los labios hacia la nariz. En el AU12 podemos observar que hay una tensión también de los músculos dentro de las mejillas para poder dar una sonrisa y digamos las zonas externas de los labios también empiezan a tensarse por los músculos. A diferencia que en el AU16, por ejemplo, tenemos una depresión de los labios que nos muestra las zonas exteriores hacia abajo. Tenemos un AU27, por ejemplo, que ya nos mostraría, digamos, tal vez una sorpresa muy grande, a diferencia del AU26, que es una sorpresa no tan impactante, se podría decir. Hay una diferencia de abertura dentro de los labios. Con todos estos
con todos estos códigos y las combinaciones que les mencionaba anteriormente, Igman puede dar un código diferente a cada una de las expresiones. Por ejemplo, tenemos en la tristeza, en la emoción de la tristeza, que en su pantalla, en la parte izquierda, tenemos a una persona donde está el código del A1, que tiene las cejas elevadas hacia el interior, por ejemplo, que en lo mismo en la imagen derecha tiene también las cejas elevadas hacia el interior. Son muy similares. Nos da un código de acción del AU15, que tiene las comisuras deprimidas. Esto se encuentra dentro de lo que son las FACs de las unidades de acción. Igualmente, en la expresión de la derecha tenemos un código de AU15. Son similares. La barbilla elevada también tenemos en código de unidad de acción de AU17. Podemos ver que son similares. Con esto, va fortaleciendo, la evidencia va fortaleciendo la hipótesis que tenía Darwin. A esto va enriqueciendo Igman con todas estas microexpresiones. A la siguiente, por favor. Igman nos dice que tiene el propósito, que una persona en una mentira tiene el propósito deliberado de engañar a otra sin notificarla previamente de dicho propósito, ni haber sido requerida explícitamente a ponerlo en práctica por el destinatario. Eso quiere decir que, de acuerdo a Igman, el ser humano dice 3 mentiras cada 10 minutos. Entonces, el sistema que ha implementado Igman ha sido de mucha importancia para el seguimiento de asesinos seriales. Inclusive se ha puesto en los sistemas aeroportuarios, ha dado el entrenamiento a quienes son los agentes aeroportuarios. Se utiliza mucho este sistema integrado también para lo que son cámaras de seguridad en ciertos aeropuertos de gran importancia, al poder detectar así este tipo de tráfico tal vez de lo que son sustancias estupefacientes o de la acción en que si miente o no un asesino, o poderle dar otra pista a los investigadores de un criminal que lo están custodiando. Ha llegado a tal impacto que en 2005 capturaron a un criminal que aseguraba que solamente había asesinado, digámoslo así, a nada más que a 2 personas. Pero dentro de estas gesticulaciones, dentro de las expresiones que marcaba, no era cierto. Pasaron las investigaciones y las pistas que esta persona les daba para que puedan acceder al descubrimiento de más cuerpos, de otros cuerpos que él nunca los dijo para no ser incriminado, sino solamente de los 2 que los investigadores habían sacado a la luz, nada más. Pero con el sistema que implementa Igman, pudieron descubrir qué pistas y cuál fue su organización también de criminalidad. Entonces, les dan una oportunidad a lo que es las microexpresiones. Me gustaría en esta oportunidad poder hacer algo con las personas que nos están viendo, que es un ejercicio. Ahora que ya tenemos una idea inicial de cómo es la detección de las microexpresiones. Algunos pueden detectarlo brevemente. Por favor, a la siguiente lámina. Algunos pueden detectarlo brevemente. Tal vez otras personas se demoren un poquito más. Pero el siguiente ejercicio se trata de lo siguiente. Se eligen al azar 4 jugadas de cartas. Entonces, solamente en una existen 4 ases. ¿De acuerdo? Se dirá, no tengo ases. ¿Ya? Y las personas deberán adivinar en qué jugada
se está mintiendo, ¿de acuerdo? ¿En qué característica del rostro de la siguiente persona que se pondrá en láminas va a ser la que está mintiendo? Dentro de la primera dice, no tengo ases. Listo. Pasamos a la segunda jugada. Aquí también decimos, no tengo ases. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente jugada. En la tercera jugada también nos dice, no tengo ases. En la siguiente, por favor. En la cuarta jugada tenemos igualmente la misma expresión, no tengo ases. Vamos a dar solamente 3 segundos para ver en cuál es el error. Si Yere, me ayudas por favor en el chat, ¿quién dice o qué número más es el que aparece? ¿Sería la número 1, la número 2, la número 3 o la número 4? Lo están pensando, Henry, lo están pensando. A ver, de nuestros más de 100 participantes, nos dicen que la número 3, alguien nos dice que la número 1, la número 4, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 1, 1, 3, 1, 2, 4, 3. ¿Va ganando la 3? Ya, perfecto. Podemos pasar a la solución. Claro que sí. Gracias, Yere. Como nos dimos cuenta, la expresión número 3 es la que tenía la jugada. ¿De acuerdo? Esa expresión tenía las cartas. ¿Qué podemos decir de esta expresión, de la tercera? Si nosotros nos damos cuenta, si me ayudas a la anterior, por favor. Si nosotros nos podamos, a la anterior, gracias. Si nosotros nos podemos dar cuenta dentro de las 4 jugadas, en la primera tenemos una tensión en la zona de la frente, en el ceño, en la frente una pequeña tensión. En la segunda tenemos una tensión un poco más relajada. Si nosotros nos podemos dar cuenta en la parte, en la zona inferior, dentro de la boca podemos ver que está un poquito más relajado que en la primera. Nos podemos dar cuenta que en la primera hay un poco de tensión antes que en la segunda. En la tercera podemos nosotros ver claramente en sus labios que existe una pequeña curvatura que nos da una sonrisa. Si lo pueden notar. Es muy diferente esta curvatura que las anteriores o la cuarta jugada que podemos observar. Incluso la tensión junto a la nariz también se marca de mejor manera. Y hay un relajamiento de lo que es la frente. Hay un relajamiento mucho mayor que en la primera y la segunda jugada. La diferencia, igual que en la cuarta jugada, ya podemos ver la ausencia de esta curva de la sonrisa, si lo podemos notar. Y también el ceño, la frente ha tomado una tensión algo similar a la segunda jugada. Con esto ya podemos nosotros detectar ya que hay un engaño o no. Claramente hay que poner en práctica lo que es el entrenamiento que IMA nos ofrece dentro de su sistema. Los entrenamientos están a disposición, claramente tiene un costeo, pero es de gran importancia porque nosotros podemos implementarlo a lo que es la consulta que cada uno de los profesionales podemos optar. Como había mencionado anteriormente, dentro de lo que es clínica, puede ser organizacional, industrial o educativo, podemos tener como una herramienta adicional para una primera impresión. Nos podemos ayudar de qué es lo que estaría sucediendo, digamos, en dificultades familiares, tal vez en una pareja. Inclusive nos ayudaría a detectar, digamos, un tipo de abuso infantil, podemos lograrlo,
claramente está que es parte de las herramientas que nosotros también podemos adicionar para llegar a un diagnóstico un poco más sólido de lo que podemos tener. Espero que la investigación, el tema aquí haya sido de su agrado y muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Muchísimas gracias, Henry. Vamos a pasar a dar unos minutos para la ronda de preguntas. Para los participantes, tanto los participantes que están aquí en la Liga Zoom como los participantes que están en Facebook. Ana, ¿me ayudas a checar si hay alguna preguntita en Facebook? Por favor, para identificar, creo que muy interesante la ponencia y todo lo que podemos descubrir con respecto a las microexpresiones. ¿Hay alguna pregunta por allá, Ana? Si no, damos paso a las de acá. En Facebook parece que no hay ninguna. Yo creo que leemos las de aquí. Ya hay una pregunta de Joana. Ella nos pregunta, ¿qué recomendaciones básicas nos podrías dar para adecuar más nuestro ojo a la detección? Ay, perdón, se está moviendo, ¿eh? Ya están escribiendo. Otra vez. ¿Qué recomendaciones básicas nos podrías dar para adecuar más nuestro ojo a la detección de este tipo de lenguaje corporal? Claro, unas recomendaciones básicas. Bueno, hoy hemos estado envueltos en lo que es la tecnología. Muchas personas hemos estado pegados casi a una pantalla. Yo lo que sugiero es, por ejemplo, darnos ese límite de que dentro de una socialización, ya sea que podamos practicar, no decirla, no voy a practicar contigo las microexpresiones, así que ponte seria, ponte feliz o cualquier cosa. Podríamos hacer, pero viendo, socializando con el resto de la gente en la calle. Nosotros no podríamos estar solamente encerrados a un tipo de círculo social, se podría decir. Es enriquecedor el poder aventurarse a otros círculos, otras personas, otro tipo de sistema en el que nosotros podamos ver cuando sonríen, por qué darle ese significado del por qué sonríen, por qué se pone triste. O tal vez alguien nos está contando alguna cosa sorprendente, alguna situación sorprendente que le haya pasado. Inconscientemente también podemos registrar esos movimientos faciales. Lo que sugeriría es, por ejemplo, si vamos dentro de un transporte, nos quedamos tal vez en un semáforo por el tiempo que dura la luz roja, existen muchas personas pasando por ahí, inclusive el vehículo de al lado, y se muestra claramente, sea de diagonal o de frente, nos regresan a ver. Algunas veces, tal vez alguien le ha regresado a ver en algún semáforo, les da una pequeña sonrisa, eso ya es una expresión, es un entrenamiento a diario. Se puede obtenerlo de diferentes maneras, en casa, fuera, en la escuela, en el trabajo, a cualquier momento, a cualquier hora. Aquí me faltó tal vez dar una acotación de que las expresiones tienen una cierta dificultad cuando la persona se ha realizado una cirugía, algo estético en el rostro, por ejemplo. Aquí es más complicado poder hacer una detección facial debido a que los nervios del rostro se encuentran adormecidos o de una vez anulados. Entonces los nervios no permiten que haya esa tensión muscular para poder detectar tal vez esta expresión o leer cierta emoción. Aquí es donde coadyuva lo que es la expresión corporal, la gesticulación, el posicionamiento de la cabeza, tal vez la expresión de los ojos, la dilatación de las pupilas, la temperatura inclusive corporal, el caminar, el posicionamiento del cuerpo en sí. Entonces, eso quería aclarar un poco. Por aquí tenemos otros comentarios. Agradecen muchísimo la exposición.
Tenemos en Facebook y Salomé que pregunta si recomiendas hoy algún libro respecto al tema para enriquecer más un poco el conocimiento. Claro, Paul Ekman mismo tiene sus obras que se puede encontrar en la red que son una titulada Telling Lies. También existe una investigación donde da las expresiones faciales de la emoción, que es de la Annual Review. Sí, es de la Annual Review, que es la primera que realizó por el 79. Se puede dar eso, o si no, una guía para utilizar en el trabajo de cómo detectar mentiras, la política y la pareja. Esa también pueden utilizar, es de Paidós del 2005. También es un libro muy bueno. Las obras de Igman han sido traducidas, así que sí se las puede encontrar tanto en inglés como en español. Por aquí tenemos otra pregunta de Amanda. Nos dice, ¿alguna institución que nos recomiende para asistir a una capacitación de microexpresiones? Hay ciertas instituciones a nivel virtual. No recuerdo el nombre de esta institución. Creo que es expresioncorporal.org, si no me equivoco. O si no, si manejan de cierta manera muy bien el inglés, pueden acceder a la página realmente de Paul Ekman, del investigador de las microexpresiones, donde tiene en oferta el sistema, las lecturas, los cursos y el entrenamiento propiamente de él. Claro que es bajo un coste, inclusive también les permite un acceso al software de entrenamiento. Entonces, aquí en este software de entrenamiento, las imágenes de los rostros para poder entrenarse aparecen en menos de un segundo. Y usted tiene que detectar qué expresión es la que ha salido. Entonces, este es básicamente como, podría decirse como un pequeño juego, pero es el sistema basado en evidencia de Ekman. Ok. Aquí tenemos un comentario en Facebook. Nos dice Moni que si puede repetir nuevamente el autor de Detectar Mentiras. Claro, es el doctor Paul Ekman. Okay. Dentro de la primera diapositiva, si me ayudas, Yere, por favor, ahí podemos tener es el nombre del autor, es el doctor Paul Ekman y las microexpresiones faciales de las emociones. Tenemos otra pregunta, Henry. Uh-huh. Natalie nos dice, muy interesante el tema. ¿Existe un nivel de validez de esta lectura de expresiones y microexpresiones a nivel legal? Sí, a nivel legal sí existe. Depende de las regiones en las que se utilice. En este caso, hablando de Estados Unidos, está muy fundamentado y ayuda mucho a los departamentos que se han mencionado anteriormente, como CIA, FBI, en lo que es el Departamento de Armas y Explosivos. Igman ayuda demasiado con este sistema porque a partir de la evidencia que Igman ha tenido, han podido integrar a un sistema de observación gráfica virtual, en donde les ayuda muchísimo a detectar las diferentes zonas para tener sospechosos tal vez dentro de un área aeroportuaria o dentro de Fuerzas Armadas o también en la detección de criminales. Podrían sí utilizarlo en otras regiones, como recalcaba, como una herramienta que podrían, que en conjunto a otras técnicas tal vez psicométricas o proyectivas, poder ayudarse en un pequeño diagnóstico inicial. Uh-huh. Muchísimas gracias, Henry. Parece que no hay alguna otra pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, un comentario? Todos se están felicitando por la exposición. Sí, adelante. Bueno, es un comentario y una pregunta. Adelante. Que pasaban las imágenes, yo iba haciendo como las microexpresiones, inclusive le mandas señales a tu cerebro de cómo te sientes. O sea, yo iba haciendo así, por ejemplo, de los ojos, de la nariz, la frente, la boca, por muy pequeñas o chiquitas que sean,
me sentía diferente, iba como cambiando de estados de ánimo así muy casi imperceptible, pero sí. Ahora, una vez estudiando esas y tú conociéndolas y practicándolas en ti mismo, ¿podrías mentir sobre eso? Igman nos dice que, para él las personas dicen 3 mentiras cada 10 minutos. El poder practicar para poder mentir, una no se lo recomienda a nadie, porque ya existe una manipulación de por medio para alguien más. Pero siempre va a haber un delator, que es, digamos, si practicas lo que son las unidades de acción por mucho tiempo de la zona inferior, en algún momento que se pueda tal vez mentir, se te va a olvidar una unidad de acción dentro de la zona media o tal vez de la zona superior. Entonces, al controlar 3 zonas y aparte de eso, al controlar lo que es la expresión corporal, va a ser muy difícil para que alguien voluntariamente pueda mentir. Tal vez dentro de la cotidianeidad se dan estas mentiras, pero porque sale dentro de una construcción de que ya sé lo que voy a mentir. Entonces tengo que sentirme así, 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 así. Entonces yo ya estoy predispuesto a tener de antemano una estructura de una historia para poder yo creerme primero esa historia y poder dar ese discurso de una mentira, digamos. Pero en el momento en el que yo necesitaría poder mentir de una manera muy breve, no voy a poder controlar todas estas características. Luego, ¿qué historia yo tendría que inventarme para poder tener esa misma expresión? Y a la final, también la mentira no puede estar sostenida y que sea coordinada o que tenga coherencia con la expresión que yo intento hacer, pero que no concuerda con lo que yo dije o con lo que yo podría estar diciendo o manifestando a alguien que me haya pedido alguna pregunta o alguna cosa. Ok, muchas gracias. De nada, un gusto. Tenemos otra pregunta. Avi nos dice, ¿qué tanto o con qué frecuencia puede engañar una persona a terceras personas con las microexpresiones? ¿Qué tanto? De acuerdo al estudio, Igman nos dice que las personas engañar, pueden engañar a alguien más si el argumento al que está sostenido es totalmente coherente para él, para esta persona. ¿Ya? Digámoslo que, como en la anterior pregunta, se combina mucho, porque al tener este discurso, para yo poder sostenerlo como una verdad, yo ya empiezo a manejarme solamente por el discurso y a mantenerme tranquilo. Pero la frecuencia con la que se podría engañar es muy, muy imperceptible para quien no estaría entrenado, por ejemplo. Y alguien que no está entrenado no podría detectar de que si es una mentira o si es una verdad o me está diciendo todo lo que corresponde. A esto se agrega, por ejemplo, en las pruebas de que si a mí me dicen una mentira o un discurso y lo sostengo con mi rostro o con las microexpresiones o con la expresión facial que quiero mostrar, que recordemos que se sostiene por 2 hasta 5 segundos, no lo puedo sostener más. Así que si yo solamente empiezo a entrenar con lo que es el detectar primero una expresión facial por ese lapso de tiempo, les decía el ejemplo de que alguien le pone a tomar una foto y les pide que sonríen. No pueden sostener esa atención de sonreír por tan largo tiempo. Tiene que relajarse nuevamente y volver a sostenerlo.
Entonces se podría enlazar o vincular directamente también con esto de que no puedo sostener esa expresión por tan largo tiempo, digamos algo serio. Y en el momento en el que se relaja el músculo o el rostro, en el momento en el que se relaja el rostro y sigue pensando esa persona en esa mentira, puede inconscientemente soltar dentro de cualquiera de las tres zonas una tensión muscular de cualquiera de las acciones de unidad. Y ahí es la oportunidad de poder interpretar eso como una mentira. Entonces varía mucho de la persona a quien se está refiriendo o a quien se está tratando de indagar un engaño. Parece que ya no tenemos más preguntas. Todos están agradeciendo la ponencia, excelente tema, pero ya no tenemos preguntas ni en Facebook ni en el chat. Muchísimas gracias, Henry. Yo coincido con todos los que te escribieron, bastante interesante esta ponencia. Creo que muchos nos vamos con esta espinita de seguir investigando sobre esas microexpresiones. Digo, todos se fueron hacia la mentira y demás, pero yo creo que hay muchas más cosas que investigar con respecto a las microexpresiones, ¿no? Es muy interesante lo que logramos ver por aquí. Muchísimas gracias por tu participación en nuestro primer congreso. Pues bueno, de la misma forma, Henry Psicointegralis otorga la presente constancia a Henry Malitasic por su participación como ponente con el tema Paul Ekman y las microexpresiones faciales de las emociones en nuestro primer Congreso Internacional de la Psicología Aplicada, que se lleva a cabo del 20 al 22 de septiembre de 2022. ¿Qué te puedo decir, Henry? Ha sido un placer verdadero que hayas aceptado nuestra invitación hasta Ecuador. Henry nos acompaña desde Ecuador y Psicointegralis está realmente agradecido por tu participación y por tu excelente ponencia. Un aplauso. Muchísimas gracias, Henry. Muchas gracias a todos. Gracias, Henry.